días a todos y a todas. Bueno, yo soy Patricia Redondo, directora provincial de la Educación Inicial de la Dirección General de Escuelas y también profesora de la Facultad de Humanidades. Quiero agradecer en primer término la presencia de todos ustedes, de todas ustedes, y de María Elena Nadeo, a la cual se hizo un lugar en su frondosa agenda, está aquí con nosotros y nosotras. Después en pocos minutos la presentaremos, pero que bueno, que pudo disponer de su tiempo para compartir este espacio en este seminario de Jardines, Cárceles y Derechos Humanos. Y la verdad es que empiezo por los agradecimientos en este contexto, como dijo Martín, donde por un lado intenta profundizar una agencia de derechos, pero al mismo tiempo hay un contrapunto cotidiano de su violación, no solo a escala planetaria, sino también muy próximos a nuestra cotidianeidad, como es en particular la deuda pendiente de la situación de mujeres y niños en cárceles, donde nosotros desplegamos una tarea en la unidad 33, en la unidad 54 y en la unidad de la cárcel de Ezeiza. Quiero agradecer el trabajo que se viene realizando ya desde hace desde el año 2010, con un antecedente en el 2007, con la Secretaría de Extensión Universitaria, agradecer al secretario de Extensión, a Jerónimo Pinedo y a Martín Legarralde, pero también en especial al equipo de la Ronda, que ha sostenido de manera consecuente una tarea no siempre sencilla. Lo sé personalmente porque he compartido en algunos años parte de ese tramo en el canal Paca Paca en su momento, y es una tarea invisibilizada, una tarea educativa con mujeres y niños, en donde han sido parte extensionistas, asesores, profesores, que de manera voluntaria y como un trabajo de extensión sostienen una tarea de mucha profundidad. Desde la dirección inicial, esta es una política de primer orden. Nosotros atendemos centenares de miles de niños y niñas en la provincia de Buenos Aires. También tenemos una deuda de decenas de miles que todavía no tienen vacante, no acceden, pero cada niño que permanece en una situación, en una unidad penitenciaria, y los niños que hoy están con arresto domiciliario equivalen a centenares de niños que tenemos dentro de nuestras instituciones. Es decir, que quiero aclarar que es política de primera línea, no solo de la dirección, sino de la subsecretaría. Nuestra subsecretaria es la profesora Claudia Bracci, y también dejo un saludo de Tatiana Slatar, que nos está acompañando, que nos está acompañando no de manera presente, pero sí nos está escuchando. Hablé con ella hace un ratito, que es la coordinadora del equipo de contextos de encierro, y esta es una línea política de toda la subsecretaría. Así que, bueno, agradecer la presencia, no tengo duda de que esta charla será un aporte para seguir profundizando la temática, y bueno, le doy la palabra a Claudia para terminar de abrir este encuentro. Comparto con Patricia el agradecimiento a todas quienes nos están apoyando en este trabajo, y bueno, por supuesto a María Elena por haber aceptado nuestra invitación. Su aporte seguramente nos permitirá seguir discutiendo sobre los derechos de las infancias. Este seminario, Jardines, Cárceles y Derechos Humanos, que es una actividad en el marco del proyecto que Patricia mencionó, el proyecto de extensión cogestionado con la dirección de Inicial. Nos invita o invitamos a sus participantes a analizar prácticas institucionales desde una perspectiva político, pedagógica y didáctica, atendiendo, por supuesto, a las particularidades del contexto, en el cual se incluye también el derecho de las madres de participar de la educación de sus hijos. Nos acompañan, además de las autoridades provinciales que mencionó Patricia, bueno, miembros del equipo de la dirección
Dirección de Educación Inicial, también nuestros cursantes, inspectores, equipos directivos y docentes, quienes reciben en sus jardines de infantes a los niños y niñas que viven junto a sus madres en la prisión. Nos acompaña el Jardín 989 de Los Hornos, que está cercano a la Unidad 33, el Jardín 923 de Florencio Varela, que está cercano a la Unidad 54, ambos del Servicio Penitenciario Bonaerense, y también el Jardín 919 de Ezeiza, que trabaja con los niños que viven en la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal. También en esta oportunidad hemos invitado a quienes deseamos se incluyan en este trabajo, directoras de jardines de infantes que reciben a niños que viven en hogares. Como mencionó Patricia también, están presentes todos los miembros del proyecto que han trabajado en él a través de todos los años, y en la actualidad estoy hablando de docentes de educación inicial de la provincia, estudiantes, docentes y graduados de la universidad, y asesores, un grupo de asesores. También están presentes compañeras y compañeros con quienes compartimos mesas de trabajo en la cárcel, y también una de las queridas mujeres que participó con su niño de los talleres de la Ronda, en la Unidad 33. La Ronda es un espacio que, bueno, casi que nos ganó el nombre del proyecto, y que desde ya hace unos años está en libertad, y es una activa luchadora por los derechos de las infancias. Podríamos presentar entonces así a María Elena, ¿sí, Patricia? Y damos por comienzo la actividad. Bueno, con esta presencia tan preciosa de quienes pujamos por derechos y persistimos en sueños, bueno, quiero decirles que la presencia de María Elena es una presencia de una militante, de alguien que tiene un recorrido muy frondoso, extenso y reconocido, quien ha sido legisladora de la ciudad en 2009, que ha sido promotora de leyes, como la ley número 144, como leyes que no solo atienden cuestiones vinculadas a la infancia, sino a temáticas de género. Bueno, lo que hoy vamos a ver, o lo que nosotros venimos tratando, vincula las cuestiones de infancia con las cuestiones directamente de género. Es también una voz que nos permite reconocerla hoy en la Defensoría de la Ciudad como Directora General de Niñez, Adolescencia y Diversidad, pero también preside un organismo que marca la historia de los derechos humanos en Argentina, como la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. También es profesora de historia, y ha sido delegada gremial años A, pero que también marca una posición que yo personalmente podría dar cuenta de una coherencia, digamos, extraordinaria, vinculada al campo de los derechos humanos en toda su amplitud. Asimismo, podríamos decir, estoy mirando todo porque escribí muchísimo, que hoy está, APIABA, la Asamblea de Infancias y Adolescencias de la Ciudad, que está jugando un papel relevante, que creo que ella lo va a plantear, relevante en la cuestión de visibilizar aquello que no es nombrado respecto de los derechos de las infancias, de las cuales no se da cuenta. Para sintetizar, legisladora, militante, feminista, impulsora no solo de leyes, comisiones en organismos nacionales e internacionales, sino para mí una voz que ata, como dirían los zapatistas, día con día lo que acontece en el campo de los derechos humanos en nuestro país,
ha estado y está muy atenta a lo que sucede con las comunidades mapuches en la Patagonia, y a todos los conflictos donde es necesario llegar personalmente y viajar para poner allí la voz que permita visibilizar la violación de los derechos humanos en nuestro país. Así que, María Elena, muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad que estas palabras son muy conmovedoras, son demasiado halago, porque en realidad todas, me parece que muchas de las presencias de las personas que están aquí, con Patricia Redondo nos conocemos hace muchos años, compartimos una militancia por los derechos de los chicos, de las chicas, la militancia por los derechos humanos, la militancia por la educación pública. Yo siempre digo que fue mi primer amor, y después eso se convirtió en la lucha por los estudiantes, por los niños, después por las mujeres. Se fueron ampliando las luchas por los derechos a lo largo de 30 años de democracia, ¿no? Que son muchos años. Por eso también hay mucho para hablar, porque ya el recorrido tiene muchos años de currículum. Y hoy me encuentro así en la copresidencia de la PDH, que me saca un poco de la temática más específica de la ciudad de Buenos Aires, que yo siempre trabajé mucho como legisladora, como presidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y me lleva a participar y apoyar y a respaldar los conflictos que se están dando en todo el país, los conflictos de las comunidades mapuches en lucha, y de otras etnias, de los Qom, de los tonocotés, de tantos grupos oprimidos, despojados de sus tierras. En la PDH tiene esta línea de trabajo una particular jerarquía, lo mismo que las temáticas de la lucha contra la violencia institucional, y por supuesto la lucha por los derechos humanos en general y la promoción de la igualdad de género. Yo soy parte de la generación que luchó por derogar la vieja ley de patronato, el viejo sistema de patronato, que era realmente el modelo de impunidad más feroz, por el cual se disponía de los niños y se los recluía en institutos cerrados para su protección, y en realidad allí se cometían las peores violaciones a los derechos humanos. Esa fue una historia que rigió décadas, todo el siglo XX, hasta la derogación del patronato con la Convención de los Derechos del Niño y con la Ley 26061, que es la Ley Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Yo traje un PowerPoint para ayudar con la lectura. Siempre uno se apoya en estos formatos para... en mi vida como docente fue la lucha por no ser aburrida, por tratar de no aburrir a los alumnos. Todo el tiempo yo siempre pensando cómo no aburrir a quien nos escucha. Y por eso, bueno, a veces nos apoyamos en formatos que pueden ser útiles o no. Ustedes me dirán después si lo utilizamos. Pero básicamente tiene dos momentos, uno donde habla un poco más de la legislación, del marco conceptual, de los derechos humanos de los niños. Muchos de estos temas seguro que ustedes que son docentes, comprometidas y comprometidas con los derechos de los chicos, seguramente ya conocen, pero vale la pena reflexionar, volver a revisar algunos conceptos, y después el tema de la realidad social, ¿no? Son dos momentos. La legislación y la realidad y las prácticas. Me parece así que yo voy a abrir la pantalla, esperemos que salga bien esto. Sí, se ve. ¿Sí? ¿Va bien? Bueno, ¿Va bien? Sí. En Niñez y Derechos Humanos, 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, 1989-2019. Y yo que vengo de la carrera de Historia, que soy docente de la carrera de Historia, siempre utilizo algunos grandes maestros. Erich Hoffmann, en este caso, uno de los grandes historiadores del siglo XX, él dice algo maravilloso, que es: el siglo XX ha constituido el periodo más extraordinario de la historia de la humanidad, ya que en él se han
dados juntos, catástrofes humanas carentes de todo parangón, fundamentales progresos materiales y un incremento sin precedentes de nuestra capacidad para transformar o destruir la faz de la Tierra. Él dice que el siglo XX es un siglo de grandes contradicciones, donde la humanidad avanzó en aspectos maravillosos del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, pero a su vez también en grandes catástrofes provocadas, como las 2 guerras mundiales, u otros eventos trágicos, y con millones y millones de muertes, y también con un costo enorme por el daño a la naturaleza, el cambio climático. Es decir, que lo primero que nos convoca en este análisis de los derechos humanos es la necesidad de contextualizar en qué sociedad estamos viviendo. Y cuando hablamos de derechos humanos siempre partimos de la Revolución Francesa, ¿no? 1789, la libertad guiando al pueblo, es esta famosa pintura que es posterior, es de Delacroix, es del romanticismo. Yo siempre la uso porque me encanta, además me parece maravilloso esa mujer levantando la bandera de la libertad. Hay un niño también que la acompaña con un trabuco, además. Y sin embargo, en esta Revolución Francesa, donde lucharon las mujeres, donde hubo heroínas como Olympia de Gouges, una revolucionaria que se animó a decir que la Declaración de los Derechos del Hombre, votada en Francia, no incluía a las mujeres. En esa revolución las mujeres efectivamente participaron, pero no lograron ser reconocidas como sujetos o sujetas de derecho. Alessandro Baratta, que es un jurista italiano que toma el tema de la niñez con mucha profundidad, dice que el contrato social de aquellos años fue un pacto para excluir, un pacto entre una minoría de iguales que excluyó de la ciudadanía a todos los que eran diferentes. Un pacto de propietarios, blancos, hombres y adultos, para excluir y dominar a individuos pertenecientes a otras etnias, mujeres, pobres y sobre todo niños. Alessandro Baratta, el texto se llama, es muy famoso, quizá ustedes ya lo conocen y yo no les estoy diciendo nada nuevo, es La niñez como arqueología del futuro. Está en internet, lo pueden googlear. Este es el marco teórico un poco, ¿no? Los derechos humanos surgen a partir de las luchas populares, las luchas contra el absolutismo, contra el autoritarismo, contra la opresión, pero realmente surgen y consolidan un modelo constitucional y jurídico excluyente. Esa exclusión de las mujeres constituye, decíamos, un derecho constitucional que legitima las relaciones de subordinación, que reconoce la propiedad privada con carácter prioritario. Son más fuertes las condenas contra la propiedad privada, contra delitos cometidos hacia la propiedad privada, que contra los abusos sexuales en la infancia, por ejemplo. Y este es un rasgo de todo el Código Penal que deriva de aquellos años. Ese derecho moderno que se consolida con las revoluciones de Francia, de Estados Unidos y de América Latina, nuestra Revolución de Mayo también, consolida un derecho fundamentalmente masculino, donde se le asigna a lo femenino, a las mujeres, el papel de lo privado, de la reproducción, de objeto sexual, y a lo masculino como depositario del poder, del control de lo público. El Código Napoleónico fue el que consolidó la incapacidad de las mujeres para ejercer todo tipo de derecho civil y político. Y nosotras, las mujeres, fuimos consideradas incapaces jurídica y políticamente incapaces hasta mediados del siglo XX. Ustedes ya saben, la ley de voto femenino, recién recogiendo las luchas de las sufragistas, de las socialistas, de las feministas, de principios del siglo XX,
recién se sancionó en 1947. Los niños y adolescentes fueron definidos como menores, esa palabra que nos hace ruido, ¿no? Menores, tutelados por adultos y el Estado hasta la Convención de los Derechos del Niño, 1989, y otros grupos discriminados como el colectivo LGBT. Recién vamos a ver en un ratito, recién hay un documento importante de Naciones Unidas, que son los principios de Yogyakarta. En el año 2006 podemos decir que se reconoce el derecho a ejercer una identidad de género distinta que el sexo con el que se ha nacido. Bueno, esta es una imagen preciosa, yo no sé si la reconocen, esta es Julieta Lanteri. Julieta Lanteri, esta foto debe ser del 1915 aproximadamente. Traté de buscar la fecha. Ella decía que la ley Sáenz Peña, fíjense, ¿no? Nosotros enseñamos durante, sí, décadas, ¿no? Que la ley Sáenz Peña estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio. Universal. Sin embargo, votaban solo los varones. Julieta decía que la ley no prohibía la participación de las mujeres. Entonces ella se presentaba con un escribano y hacía registrar su voto. Así luchó, y lucharon con ella muchas mujeres feministas, por eso la reivindicamos siempre: Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, Elvira Rawson, Virginia Volten, desde el anarquismo, ¿no? Mujeres que trataron de romper con la cultura machista, con la dominación hegemónica del poder masculino en aquellos años. Y llegamos, decíamos, voto femenino, fíjense, 1947. 1945 se crean las Naciones Unidas, 1948 se vota en Naciones Unidas la Declaración Universal de Derechos Humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial se crean las Naciones Unidas. El horror que generó el Holocausto hizo que todos los estados se comprometieran en garantizar la paz y en erradicar este tipo de persecución terrible que generó el Holocausto, contra los judíos y contra todos los que se opusieran al mandato racista del nazifascismo, ¿no? Y empieza Naciones Unidas a construir, a debatir y a construir los principales tratados. Yo se los dejo acá en este listado. Recién en 1979, fíjense, llegamos a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Y 10 años después, la Convención sobre los Derechos del Niño. 200 años después de la Revolución Francesa, ¿no? Es curioso, cómo costó un poquito, ¿no? Llegar a la igualdad, costaron 200 años de luchas, de reclamos, de movilizaciones. Estos son los dos tratados internacionales que hay que conocer realmente, y los principios de Yogyakarta por el tema de las disidencias sexuales, el colectivo LGBT, que todos quienes trabajamos en infancia, con la infancia, o las infancias, y las familias en realidad, y las mujeres, tenemos que conocer, porque marcan el nuevo derecho, la nueva orientación. Son tratados que aspiran a la igualdad, que aspiran a construir nuevas organizaciones familiares. Esa nueva conceptualización de la infancia que trae la Convención tiene algunos principios. Yo me voy a referir en general, porque esto también es un tema que afortunadamente me parece que conocemos bastante, que ya está en la formación de nuestros maestros y maestras. No sé si con tanta rigurosidad y si se internalizan estos conceptos, ¿no? Los niños reconocidos como sujetos de derechos. Es sorprendente, ¿no?, que una convención tenga que decir que los niños son personas, son seres humanos. Sorprendente, ¿no?, que Naciones Unidas haya tenido que decir que los chicos están dotados de capacidad y autonomía progresivas, según su grado de discernimiento. Este es el gran aporte que trajo la Convención, decir que los chicos son capaces y que por lo tanto hay que escuchar su voz, y que por lo tanto es necesario tenerlos en cuenta
en todos los temas que hacen a su vida, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial. No tanto desde la pedagogía, desde la pediatría social, desde la psicopedagogía, siempre reconocimos a los niños como sujetos de derecho. Yo recuerdo cuando abracé esta causa y empecé a estudiar estos temas, cuando se sanciona la convención en realidad, me parecían algunos conceptos, la verdad, de perogrullo, ¿no? Como términos que son tan obvios, y sin embargo, después, trabajando la temática de los niños, de los conflictos que atraviesan sus vidas, vemos cómo hay una resistencia profunda del viejo patronato, que es la resistencia del patriarcado también, que no reconoce la subjetividad, no reconoce la capacidad que tienen los chicos, que tienen las chicas para expresarse, para participar, para darle su lugar. Bien, el derecho a la convivencia familiar fue otro gran aporte. Esto es lo que sufrimos todo el tiempo, los que trabajamos con derechos de los chicos y los chicos en conflicto, con situaciones controvertidas familiares, porque la separación de los niños de su grupo familiar solo se justifica por motivos basados en la violencia reiterada y en el abuso sexual. La Convención lo dice claramente, claramente. No se admite la separación de los niños de su grupo familiar por causas basadas en la pobreza. Es el concepto de desjudicialización de la pobreza. En la ley de la Ciudad de Buenos Aires, de la cual yo fui coautora, junto con otras queridas compañeras de lucha, es la 114, Patricia dijo la 144, es la 114 de la Ciudad de Buenos Aires, una de las primeras leyes de la legislatura porteña, en el año 98, 20 años, tiene la ley 114, muy parecida a la que después fue la ley de la provincia, ¿no? Que es la 13.298. Bueno, nosotros escribimos con letra, de molde bien clarito, desjudicialización de la pobreza en la ley 114, para evitar que se separe a las familias pobres, para evitar que se separe a los niños por razones de pobreza de sus padres, de sus madres, de sus abuelos, de la familia ampliada, ¿no? Bueno, protección contra todas las formas de violencia, eso lo vamos a ver ahora un poquito con más detenimiento, y la Convención también habla de un sistema penal mínimo, de la internación como última ratio, como último castigo, ¿no? Digamos, esto después también podemos volver a conversar. Bueno, algunos ejes, ni menores ni incapaces, fue una consigna muy fuerte de los años 90, ni menores ni incapaces. La palabra menor se asocia a lo inferior. La minoridad siempre remitió a aquello que se excluye, aquello que es un circuito distinto de los otros niños. ¿Por qué hablamos de niños y de menores? ¿Por qué hay gente que habla de un menor y otros hablan de niños o niñas? Bueno, porque hay un componente, digamos, un contenido estigmatizante, peyorativo, en el concepto de menor, de minoridad, y de incapacidad, por supuesto, también. La Convención deroga la vieja ley Agote, el viejo patronato, y pasamos de concebir a los chicos en el imaginario de la justicia y del Estado, ¿no? De menores en riesgo moral y material, a niños, niñas y adolescentes sujetos de derechos con capacidad jurídica según su grado de discernimiento. Es el concepto de autonomía progresiva, que hoy ya está recogido en el Código Civil, claramente, en la nueva, en la reforma del Código Civil. De políticas focalizadas para la minoridad a políticas universales, la asignación universal por hijo, por ejemplo, es uno de las grandes políticas públicas heredera de la Convención, porque plantean políticas, acceso a pisos mínimos de bienestar para todos los chicos, y todavía nos está faltando un poquito más, ¿no? Con la asignación universal por hijo. Y en lo judicial, esto que hablábamos nosotros de la disposición judicial del viejo patronato,
a la adopción de medidas de protección integrales o excepcionales por organismos administrativos con control judicial posterior. Bueno, el nuevo Código Civil, yo les decía que recoge todo esto y además incorporó la prohibición de malos tratos. Incorporó un artículo donde se prohíbe el castigo corporal, que muchos de nosotros pensábamos que ya estaba prohibido, y en realidad no estaba prohibido. Y como todo aquello que no está prohibido está permitido, en el Código Civil, en el 2015, se colocó la prohibición del castigo corporal, tanto físico como psíquico. Bueno, terminando esta parte, digamos, que tiene que ver con la legislación, que ustedes conocen, porque en realidad el sistema de protección se ha ido desarrollando con muchas dificultades y avances y retrocesos, pero es esa primera línea de trinchera para evitar la judicialización innecesaria, para evitar la judicialización de la pobreza. Entonces, cuando hay situaciones de violencia que afectan a la vida de los chicos, el abuso sexual en la infancia es parte de esa cultura patriarcal, misógina, que manipula los cuerpos femeninos y de los niños también, para el placer propio, ignorando los derechos, ignorando la autonomía de los cuerpos. Lo primero que tenemos que tratar es de excluir al victimario, por supuesto. Muchas veces no lo logramos, y entonces tenemos que incluir al niño en la familia ampliada o de la comunidad, si no existe la familia ampliada, en hogares convivenciales, transitorios, continuar con la denuncia judicial de los victimarios, supervisar el alojamiento del niño, generar estrategias de revinculación con otros miembros de la familia, no con los victimarios. Este es un gran tema también, las revinculaciones forzadas, que muchos juzgados que desconocen la gravedad de la situación de abuso, porque en esto ha habido muchas fantasías, ¿no? El sector más conservador y clerical de la cultura argentina, de la justicia, de las escuelas también, de la educación, sacraliza a la familia, ¿no? Es una imagen sacralizada hipócrita, porque ocultan y niegan la gravedad de las problemáticas de la violencia de género y del abuso sexual en la infancia. Y entonces niegan la voz de los chicos, se niegan a aceptar los informes, los diagnósticos, las pericias, y obligan muchas veces a la revinculación forzada. En esto la escuela cumple un rol fundamental, porque son las maestras muchas veces, las docentes, los docentes, los que detectan y pueden reconocer más fácilmente, y los informes de los maestros y de las maestras son muchas veces las pruebas necesarias para lograr que se escuche la voz de los chicos y que se los preserve. Estas medidas excepcionales, las medidas tomadas, que son las medidas de abrigo, ¿no? En provincia de Buenos Aires se llaman medidas de abrigo, en general se dicen que son medidas excepcionales, las toma el servicio local, en nuestro caso la Defensoría de Niños en Ciudad de Buenos Aires, o los servicios locales de protección en las provincias, y es controlada posteriormente por la justicia civil. Yo siempre digo, antes de tomar una medida excepcional hay que hacer este recorrido, hay que revisar si no podemos excluir al victimario, si no encontramos una familia ampliada, porque una vez que el niño o la niña, aún con la convención, aún con nuestro sistema que es muy garantista, aún con todos los esfuerzos, una vez que los niños entraron al sistema de protección y a los abrigos, es difícil el egreso de los mismos. En la Ciudad de Buenos Aires hemos tenido retrocesos muy fuertes por el gobierno del PRO, que tiene una impronta conservadora, si bien ellos aplican la legislación tratando de respetar las formas, en lo profundo hemos regresado y ha habido una duplicación de las medidas excepcionales de abrigo. Duplicación, de 3.000 niños en hogares, de 3.000 medidas excepcionales pasamos a 6.000. Y la verdad que son medidas excepcionales que es necesario explorar un recorrido anterior antes de tomarlas, porque después desandarlas es más complicado.
Bueno, y para, no sé cómo voy con el tiempo, vamos bien, ¿no es cierto? En esta segunda parte, o sea, hemos visto la ley, ¿no? Hemos visto la convención, hemos visto... Estamos bien de tiempo, Claudia, ¿no? Sí, calculamos más o menos hasta 11:10, 11:15, ¿te parece? Perfecto, perfecto, muy bien. Bien. Entonces voy tranquila. Nosotros avanzamos, fíjense, en 1989 es el año de la Convención de los Derechos del Niño. Ahora, también es un año muy paradigmático, ¿no? Si yo estuviéramos juntas y juntos en este momento en la clase, les preguntaría a ustedes qué pasó en 1989, y me contestarían distintas cosas, ¿no? La caída del muro de Berlín, por ejemplo, me contestarían el gobierno de Menem en la Argentina, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial orientando los programas de ajuste estructural en todo el mundo, en América Latina. En esos años se empieza a consolidar un modelo neoliberal de concentración económica y financiera, de endeudamiento externo, de recorte de los programas sociales del Estado, de desmantelamiento del estado de bienestar. El estado de bienestar que surge después de la Segunda Guerra Mundial tiene su punto de quiebre en estos años, en los 80. Un poquito antes incluso ya había empezado, hay quien habla del 75 como del Rodrigazo, como el momento en que empieza después la dictadura militar, tuvimos un interregno democrático en el periodo de Alfonsín, pero después con el menemismo realmente se aplica con feroz represión y contra las luchas. Es el momento de la Ley Federal de Educación, es el momento de las privatizaciones de los ferrocarriles, de los combustibles, de todas las empresas del Estado. Fue un momento, y ese momento es el que genera la caída en la desocupación y en la pobreza, el cierre de las fábricas, el cierre de las industrias, la dependencia con el comercio extranjero, el 2x1, ¿no? Bueno, eso genera un aumento enorme de la pobreza y la indigencia de nuestro pueblo, de nuestras familias. Entonces, por un lado llegamos a un momento importantísimo de reconocimiento de los chicos y las chicas como sujetos de derecho, y la necesidad de que no sea judicializada la pobreza, e incluir a los chicos en los programas sociales, y por otro lado tenemos un Estado que estalla y que se reduce, y reduce sus presupuestos en grados terribles. Por eso este gráfico en la pobreza, tendría que buscar otra filmina, pero bueno, igual se entiende. Fíjense, en el año 83, cuando recuperamos la democracia, había un 18%, hay quien dice menos todavía, 15% de población debajo de la línea de pobreza. Y en el 2001, 2002, el 2002 es el pico más alto, terrible, donde llegamos los 65% de la población infantil debajo de la línea de pobreza. Fue el momento, fue digamos, la conclusión de toda la era menemista, de un proceso de ajuste estructural, de dependencia externa y de destrucción del aparato productivo, de los salarios. Es el momento en que las mujeres salen a la calle, las piqueteras, las jefas de hogar. Los varones se quiebran, los jefes de hogar, los padres de nuestros pibes desocupados, el alcoholismo en los barrios, el Paco empieza a proliferar, lo vimos nacer, yo lo vi nacer en la Villa 15, en la Oculta, los primeros circuitos de venta de Paco, ahí en el 2001, 2002, 2003. Después de la crisis empieza a haber una recuperación, va bajando la pobreza, va bajando la pobreza, el 2009-2010 es el momento de la UH, creo, ¿no? Ustedes por ahí lo tienen más claro, lo recuerdan, y la UH
empieza a marcar un equilibrio, una lenta recuperación, pero igual la pobreza se mantiene, y en el 2016 vuelve a subir. Las políticas, en 2015 ya hay un repunte de la pobreza, hay crisis económica, por eso el último año del gobierno de Cristina fue un año complejo, y el 2016-2017 la pobreza sube, empieza a bajar un poquito, pero después se dispara hacia adelante. Si tuviéramos 2018-2019, veríamos cómo empieza a aumentar la línea de pobreza con el macrismo. ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros tenemos que contextualizar. Tampoco les estoy diciendo nada que ustedes desconozcan, porque sus alumnas y alumnos, los niños que ustedes con los cuales trabajan todos los días, enseñan, seguramente pertenecen en mucho a estos sectores que fueron tan castigados por las políticas de ajuste. Bueno, esto es lo que decíamos antes. Y además, todo ese proceso neoliberal se acompaña con una lógica cultural de la preeminencia del mercado sobre el Estado. Para los que somos más grandes y vivimos la dictadura militar, la propaganda, esos años que después se actualiza periódicamente, son los voceros mediáticos, los que hablan de que el Estado no tiene que intervenir, que el Estado es un mal hacedor, que el Estado es burocrático e intervencionista, que hay que dejar hacer a la libertad privada. Algunas de esas voces se escucharon ahora en esta infectadura, ¿no? En este movimiento contra la cuarentena. Voces neoliberales, voces de sectores que quieren negar el rol importante del Estado en justamente el desarrollo de las políticas sociales. Y además de este proceso neoliberal, de fortalecimiento del mercado, de debilitamiento del Estado, esto fue acompañado por una revolución digital que puede ser maravillosa y nos permite estas conexiones, pero también tiene consecuencias muy fuertes en la vida de los niños y en la vida de las personas, ¿no? Todo se acelera, es un poco lo que dice Bauman, Zygmunt Bauman. Yo la verdad que no suprimí varias cuestiones para no alargar tanto, pero él es un sociólogo que falleció hace poquito tiempo, me parece, vivió en Inglaterra, de origen polaco, creo, y él analiza el derrumbe del Estado en los 90, la entronización de la lógica del mercado, y habla justamente de que los tiempos se hacen líquidos, el Estado se hace líquido, se licúan también las relaciones personales, institucionales, las instituciones estallan, ese es todo el momento del debate del estallido de las instituciones, y donde aparecemos todos como individualidades sueltas en un mar donde recibimos mensajes y estímulos digitados por el mercado. Los estímulos que recibimos están digitados por el mercado. Entonces, ¿qué decir de los niños? Los niños que nacen en los 90 y que nacen en nuestro tiempo de dilución de las políticas públicas y de entronización del mercado, en vez de sujetos de derechos, se convierten en objetos de consumo o sujetos de consumo. Fíjense, esto lo dice Bauman. Lo dice Bauman, digamos, yo lo adecué para la convención, porque la Convención Internacional de los Derechos del Niño proclamó a los niños y adolescentes como sujetos de derechos. La globalización del mercado libre instituye a niños, niñas y adolescentes como sujetos de consumo, objetos de consumo en realidad. O sea, el consumo se convierte en un eje de la vida, quizá para los chicos más grandes, no tanto para los niñitos, pero todo va siendo materia de formación. Y Hobsbawm justamente dice, la globalización del mercado libre
ha traído consigo un crecimiento espectacular de la desigualdad económica y social, tanto en el seno de los estados como en el ámbito internacional. Este brusco aumento de la desigualdad constituye de las principales tensiones sociales y políticas del nuevo siglo. Fíjense, nosotros empezamos hablando de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre. Los hombres nacen libres e iguales en derechos. 1948, las Naciones Unidas dicen, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y para el año 2000, para el siglo XXI, Hobsbawm dice que el rasgo característico del siglo XXI es el crecimiento de la desigualdad. La pandemia hoy muestra más brutalmente esa desigualdad que muchas veces se esconde o se escondía en lo encubierto de nuestros barrios. Pero no así en las escuelas, ¿no? En las escuelas siempre hemos tenido plena conciencia de la diversidad y las relaciones de exclusión. Bueno, ¿en cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy en Latinoamérica? Hubo un momento en Latinoamérica, en esa imagen, más allá de los matices, fue un momento en UNASUR, ¿no? La unión de América del Sur, desde allá, desde el norte casi hasta el sur, gobiernos progresistas y populares que plantearon justamente políticas públicas para las grandes mayorías, combatir la desigualdad. El neoliberalismo vuelve a atacar, vuelve a agredir, por eso digo que nuestras sociedades son sociedades en disputa. Nuestras escuelas también son campo de disputa, el sistema educativo es un campo de disputa. Fíjense cómo se cuestiona un cuadernillo que manda el Ministerio de Educación, porque habla de que hay 30.000 desaparecidos en la Argentina. Hay una disputa permanente en nuestra sociedad entre lo viejo y lo nuevo, entre el viejo patriarcado y la igualdad de género, por ejemplo. ¿Qué avanzamos? ¿Cómo avanzamos? En esta disputa ganamos en la legislación ampliación de derechos, la Ley Nacional de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Educación Nacional, la Ley de Salud Reproductiva, la Ley de Educación Sexual Integral. Bueno, ahí está la ley de la 26.160, es la Ley de Emergencia Comunitaria y Censo de Tierras Ancestrales. Esta es una ley muy importante porque empezó a permitir, y quedó inconclusa por la gestión anterior, el censo de las tierras de las comunidades indígenas en todo el país. Bueno, la Ley Nacional, la ESI, la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Prevención de Violencia hacia las Mujeres, la Ley Nacional de Salud Mental. Sin embargo, a pesar de los avances realizados, casi la mitad de los niños viven en situación de pobreza. Y la pandemia y el colapso económico, que está tratando de ser contenido, pero que es indudable, va a generar mayores niveles todavía de desigualdad. Esto lo dice UNICEF e INSTA ya el año pasado. Esto es UNICEF 2019, ¿no? Antes de la pandemia. La desigualdad es un proceso estructural. Y el Comité de los Derechos del Niño también recomendó a la Argentina intensificar. Fíjense, ¿no? El Comité de los Derechos del Niño emite recomendaciones. Cada convención tiene un comité en Naciones Unidas. El Comité de los Derechos del Niño de la Convención, la CEDAW tiene su propio comité, y cada comité emite recomendaciones y observaciones. Para 2018 le dijo a la Argentina que era necesario intensificar la asistencia brindada a los niños que viven por debajo del umbral de pobreza, en especial a las familias monoparentales, las jefas de hogar, ¿no? Las familias con 3 o más niños, las familias con niños con discapacidad y las familias de los niños indígenas, ¿no? Como señalando cuáles son los grupos de mayor vulnerabilidad. Y en esto el rol del Estado es
superar las desventajas. Las acciones positivas están ampliamente consagradas para evitar, superar y ayudar a las familias y a los chicos a equilibrar las desventajas inicial, el punto de partida de desventaja inicial con la cual han iniciado su vida, ¿no? Bueno, y me voy a detener un poquito en esto, cuáles son los principales desafíos, ¿no? Esto lo podemos conversar entre todos después, entre todos y todas. Bueno, a lo largo de estos años hemos hecho una fuerte apuesta a la modificación de los patrones culturales, adultocéntricos y machistas, ¿no? Bueno, el movimiento Ni Una Menos instaló en la agenda la lucha que venían llevando adelante los feminismos desde hace décadas. Logramos la ESI, logramos la ley Micaela, y tenemos aborto legal por el fallo de la Corte Suprema de Justicia para las niñas y las mujeres violentadas por causa de violación, riesgo para la salud y riesgo para la vida. Es decir, nos falta la interrupción legal, de la interrupción voluntaria del embarazo, que está discutiéndose o se va a discutir prontamente en el Congreso Nacional. Nos falta, bueno, el principal desafío, fortalecimiento del sistema público de salud y de educación, la ampliación de las licencias parentales, de los jardines maternales y de las escuelas infantiles. Claro, yo les digo esto a ustedes, que luchan todos los días por ampliar el nivel inicial. La verdad que el nivel inicial, acá va mi reconocimiento, Patricia y demás compañeras, porque el nivel inicial en la Argentina, que es el más nuevo de los niveles, es el más combativo, el más comprometido con una visión emancipatoria, ¿no? Y eso empuja, y eso ha generado mucha sinergia, y bueno, y cambios muy interesantes en la vida de los chicos y de las familias. Bueno, y acá otro de los desafíos, que en esto me parece que nos podemos detener un poquito, es la reestructuración, la revisión, no sé si el término es reestructuración exactamente, del sistema de protección integral de la niñez a través de nuevos recursos, nuevos dispositivos de atención en la red de servicios. Superar la fragilidad existente. Yo soy una de las impulsoras del nuevo sistema de protección integral, porque tenemos responsabilidad en haber impulsado las leyes, la 114, la 13.298, la 26.061, decimos hoy, muchas de nosotras, es que lo que se crea, los servicios locales, las defensorías de niños, son un poco hijas también de la década del 90, o sea, están caracterizadas por la fragilidad, son frágiles. Por eso cuando ustedes recurren, seguramente me van a decir, si me equivoco, a un servicio local de protección, las respuestas son escasas, y tendría que haber respuestas más rápidas, porque los niños que están en situación de vulneración de derechos tienen que tener la prioridad del Estado, y para eso se crearon estos servicios locales de protección. Entonces, si no tienen recursos suficientes, estamos en un verdadero problema, porque entonces no funciona el servicio local, y entonces nosotros no estamos restituyendo los derechos que le corresponden a nuestros niños. Yo creo que además de fortalecer el sistema de protección, los servicios locales, hay que crear, si no existen, en algunos lugares existen, pero son muy escasos, programas de fortalecimiento familiar y comunitario, pero que realmente lleguen a las familias. Bueno, estos son los enfoques, los ejes, los criterios que tenemos para la definición de políticas públicas, la transversalidad, porque el sistema de protección de derechos es transversal a educación, a salud, vivienda, porque además los derechos humanos son integrales. La escuela sola no puede resolver si no está la vivienda, si no está el trabajo, si no están los otros derechos de las familias. La descentralización, llegar al territorio,
una visión comunitaria que supere la individualidad, la perspectiva y visión de género y la necesidad de que estas políticas tengan presupuestos, recursos presupuestarios adecuados y discutidos participadamente. Bueno, ¿qué hacer hoy? ¿Cómo construimos? Bueno, Immanuel Wallerstein, vieron que yo soy de historia, entonces tengo una deformación, y cito a mis autores. Wallerstein dice que en esta transición del neoliberalismo a una nueva sociedad, va a depender de nosotros, de los pueblos, si esa nueva sociedad va a ser cooperativa, igualitaria, o si va a ser fascista o neofascista. Nosotros estamos en un cambio de época. Esto no digo nada nuevo tampoco, ustedes me podrán corregir cómo lo sienten, cómo lo viven, y para eso tenemos que empujar, ¿no? Y las redes, construir las redes, participar en las redes, cuestionar los modelos mercantilistas basados en el consumo y en el interés, priorizar el valor de lo humano y de lo colectivo por encima del dinero y de lo individual, convertirnos en agentes de cambio político, social y cultural. Superar la cultura patriarcal, o sea, en esto estamos, ¿no? En esto se ha avanzado mucho, aunque los femicidios son la respuesta, me parece, ¿no? Sigue el núcleo duro, pero bueno, ya quedan pocas, o quedan Blancanieves que esperan al príncipe azul, ¿no? La realidad supera cualquier ficción. Superar la cultura patriarcal, superar la discriminación étnica, reconocer las culturas, las lenguas de nuestros pueblos originarios, superar la cuestión de clase, la discriminación social y laboral. Esta es la preciosa columna de las marchas de los 24 de marzo, la bandera de los 30.000, que lucharon por otra sociedad, que es la sociedad que nosotras queremos también para nuestros alumnos, para nuestros chicos. Es una ciudad donde todos y todas tengamos derecho y tengamos dignidad. Así que bueno, hasta ahí. Y vuelvo a ver, stop share, vamos a poner, y vuelvo a verlos a todos y a todas. Espero no haber sido aburrida, por favor.